humo todavía no sube. La llanura sigue ahí, extendida delante de Abraham. Sodoma permanece en su lugar, como si nada estuviera a punto de romperse. No se escucha todavía el estruendo del juicio, no aparece aún el fuego, no hay ceniza en el aire. Solo está ese momento suspendido, pesado, antes de que todo cambie. Abraham mira hacia aquella región. La Escritura ya ha mostrado que Sodoma no era una ciudad cualquiera en esta historia. Allí vive Lot. Allí está parte de lo que Abraham conoce. Y ahora, delante de él, se abre una tensión silenciosa. Algo va a suceder, pero todavía no ha ocurrido. El ambiente se siente quieto. La luz cae sobre la tierra. La distancia entre Abraham y la llanura parece más grande que antes. No se detalla lo que Abraham siente, pero el texto muestra que él queda colocado frente a una decisión divina que se acerca con fuerza. No es una escena ligera, es el borde de una caída. Y entonces aparece la pregunta que sostiene toda la historia. Si Abraham habló con Dios, si intercedió, si negoció por los justos, ¿por qué Sodoma terminó bajo fuego? Ese misterio no se responde todavía. Primero, hay que caminar con Abraham hasta el momento en que el Señor revela lo que está por hacer. Hay que ver cómo la misericordia se acerca antes del juicio. Hay que escuchar cómo una ciudad queda bajo examen mientras un hombre se queda de pie delante del Señor. Porque aquí empieza la tensión. No con fuego, no con gritos, no con ruinas. Empieza con una ciudad que todavía respira y con Abraham mirando hacia ella sin saber aún hasta dónde llegará aquella conversación. Y en el siguiente momento, la Escritura lleva la escena hacia Mamre, donde 3 varones se levantan y miran en dirección a Sodoma. La Escritura relata que 3 varones se levantan de Mamre. La escena cambia con un movimiento sencillo, pero cargado de peso. Ya no estamos viendo la llanura desde lejos. Ahora el relato vuelve al lugar donde Abraham ha estado delante de aquellos visitantes. El ambiente conserva la quietud del campo abierto, el polvo bajo los pies, la luz cayendo sobre la tierra, el silencio propio de un momento en el que nadie se apresura, hasta que ellos se levantan. Entonces miran hacia Sodoma. Ese gesto dirige toda la historia. La mirada no se pierde en cualquier punto del horizonte. Va hacia la ciudad que pronto ocupará el centro del relato. Abraham también se mueve. La Escritura dice que camina con ellos para acompañarlos. No se detalla la distancia, pero el texto muestra una marcha breve, solemne, como si cada paso acercara más la conversación al asunto escondido. Y entonces ocurre algo clave. El Señor dice que no ocultará a Abraham lo que va a hacer. La frase abre una puerta. Lo que estaba guardado comienza a revelarse. Sodoma todavía no arde, sus calles todavía no están cubiertas de ceniza. Lot aún no ha salido. Pero desde este punto, la caída de la ciudad entra en la conversación de Dios con Abraham. Abraham no escucha un rumor humano, no recibe una noticia traída por viajeros. Está allí acompañando a los varones cuando el Señor decide hablar de lo que viene. La tensión se vuelve más fuerte porque el juicio aún no ha llegado, pero ya fue anunciado en la presencia de Abraham. El aire parece quedarse quieto alrededor de esa revelación. La mirada hacia Sodoma permanece como una señal silenciosa. La ciudad está lejos, pero el relato la acerca con cada palabra. Y mientras Abraham sigue de pie en ese camino, la Escritura conduce la escena hacia la razón de todo. El clamor contra Sodoma y Gomorra ha subido, y lo que viene no será un asunto menor. El Señor habla, y la escena se vuelve más grave. La Escritura relata que el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande. No es un murmullo pequeño,
No es algo escondido entre las calles de una sola ciudad. El texto presenta ese clamor como algo que ha llegado delante del Señor, y junto con él aparece una declaración firme: su pecado es muy grave. Abraham está allí, cerca de esa revelación. La llanura sigue a la distancia, pero ahora Sodoma ya no es solo una ciudad vista desde lejos. Está bajo una palabra directa. El ambiente del camino cambia. Lo que antes era una marcha silenciosa, ahora se llena de peso, porque el Señor dice que descenderá para ver si todo es conforme al clamor que ha venido hasta él. No se detalla cómo recibe Abraham cada palabra, pero el texto muestra que él entiende que algo terrible se acerca. La conversación ya no trata de una posibilidad lejana. Sodoma y Gomorra quedan frente a un examen divino, y el relato avanza con una tensión que no se puede soltar. Entonces los varones se apartan de allí y van hacia Sodoma. Pero Abraham permanece todavía delante del Señor. Ese momento es clave. Hay movimiento hacia la ciudad, pero también hay una pausa frente a Dios. Los pasos de los varones se alejan en dirección a la llanura, mientras Abraham queda detenido, como si la historia abriera un espacio antes del desenlace. Todavía no hay fuego, todavía no hay gritos, todavía no hay destrucción, pero el juicio ya se acerca, y en ese silencio Abraham se queda de pie. La escena no corre, se sostiene. El aire parece más denso, la distancia hacia Sodoma pesa más, y lo que sigue nace precisamente de esa pausa. Abraham no se va. Abraham habla. Antes de continuar, suscríbete al canal para acompañarnos en más historias de la Escritura. Entonces Abraham se acerca. La escena queda detenida entre dos direcciones. Unos van hacia Sodoma y Abraham permanece delante del Señor. La llanura está lejos, pero ya pesa en la conversación. No se ve todavía fuego, no se escucha todavía destrucción. Solo está Abraham, de pie, en ese momento cargado de silencio. Y entonces habla. No levanta una multitud. No se menciona que haga gestos grandes. La Escritura muestra a Abraham haciendo una pregunta directa, una pregunta que abre la negociación. ¿Destruirás también al justo con el impío? La frase cae con fuerza, porque Sodoma no es solo una ciudad marcada por el clamor. Allí vive Lot. El texto no convierte ese momento en una escena de explicaciones largas, pero la tensión es clara. Si el juicio cae sobre la ciudad, ¿qué pasará con los justos que estén dentro? Abraham sigue hablando delante del Señor. Su pregunta no busca adornos. Pone frente a frente dos realidades: la ciudad bajo juicio y la posibilidad de que haya justos en ella. La tierra parece quieta alrededor. La distancia hacia Sodoma se siente más honda. Cada palabra de Abraham abre un espacio antes del desenlace. Pero aquí ocurre algo clave. Abraham no empieza pidiendo por Lot directamente. La conversación se mueve hacia la ciudad entera. Él pregunta si Sodoma será destruida aunque haya justos dentro de ella. La escena se vuelve más tensa porque todavía no sabemos cuántos podrán encontrarse allí. El relato avanza con calma, pero por dentro todo se estrecha. Abraham está ante el Señor. Sodoma está en la mira. Lot está dentro de esa ciudad. Y la pregunta queda suspendida, esperando respuesta. En el siguiente momento, Abraham pondrá una cifra sobre la mesa. 50 justos. Abraham empieza con 50 justos. La pregunta ya está delante del Señor y ahora toma forma en un número. La ciudad está lejos, pero cada palabra la acerca más al centro de la escena. Abraham habla con cuidado, como quien pisa terreno sagrado. No se apresura, no convierte su petición en ruido, presenta una posibilidad. ¿Y si dentro de Sodoma hay 50 justos? El aire queda tenso. La Escritura relata que
Abraham pregunta si el lugar será destruido y no perdonado por amor a esos 50. La llanura sigue quieta a la distancia. Sodoma todavía permanece en pie, pero ahora su futuro parece depender de una búsqueda que el texto no muestra con detalles, solo con la fuerza de la conversación. Y entonces viene la respuesta. El Señor dice que si encuentra en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonará a todo aquel lugar por amor a ellos. Por un momento, el relato deja abierta una posibilidad inmensa. Una ciudad bajo clamor, una destrucción anunciada, y aún así, una puerta abierta si hay 50. Pero Abraham no se detiene. Hay un detalle que cambia la escena. Después de recibir esa respuesta, Abraham vuelve a hablar. El número empieza a bajar. La tensión no disminuye, se vuelve más estrecha. Porque si 50 no están allí, ¿qué pasará si faltan algunos? Abraham menciona 45. La negociación entra en una pendiente silenciosa. Ya no se trata solo de saber si Dios destruirá al justo con el impío. Ahora la pregunta avanza paso a paso hacia una realidad más dura. Quizá no haya tantos justos en Sodoma como se espera. Y mientras Abraham sigue delante del Señor, cada número que baja acerca la historia al siguiente momento, donde la petición seguirá descendiendo. Abraham vuelve a hablar. La respuesta sobre 45 ya quedó en el aire, pero él no se aparta. La escena sigue firme, contenida, con Abraham delante del Señor y Sodoma todavía a la distancia. No hay movimiento hacia otro lugar, no hay cambio visible en la ciudad. Todo avanza por medio de palabras medidas. Entonces Abraham baja el número a 40. La Escritura muestra la conversación como una serie de acercamientos cuidadosos. Abraham no rompe el momento. Habla con reverencia y el Señor responde que por amor a 40 no lo hará. La posibilidad sigue abierta, pero el número ya se está estrechando. Luego, Abraham pregunta por 30. Cada descenso hace más pesada la escena. 50 parecían suficientes para sostener la esperanza sobre toda la ciudad. 45 dejaron ver la primera grieta. 40 apretó más el silencio. Y ahora 30 vuelven la pregunta más urgente. ¿Cuántos justos hay realmente dentro de Sodoma? El Señor responde otra vez que no lo hará si haya allí 30. Pero Abraham continúa. Baja a 20. La distancia entre la misericordia ofrecida y la realidad de Sodoma se siente cada vez más corta. No se detalla el rostro de Abraham, pero el ritmo del relato muestra una insistencia que no se suelta. Una cifra cae detrás de otra, y con cada una la ciudad parece acercarse más al borde. Finalmente, Abraham llega a 10. Ahí la escena queda suspendida. 10, ya no 50, ya no 40, ya no 30. Solo 10 justos dentro de Sodoma bastarían para detener la destrucción de toda la ciudad. Y cuando esa última petición queda delante del Señor, la historia llega al punto donde la negociación termina y la noche comienza a moverse hacia Sodoma. Si quieres seguir recorriendo estas historias bíblicas con nosotros, suscríbete a Cuento de Profetas. Por amor a 10, no la destruiré, responde el Señor. La última cifra queda en el aire. 10 justos. Solo 10 dentro de Sodoma bastarían para que la ciudad no fuera destruida. La conversación ha descendido desde 50 hasta ese número final, y ahora ya no baja más. El silencio vuelve a ocupar la escena. Entonces la Escritura relata que el Señor se va cuando acaba de hablar con Abraham. No hay más preguntas, no hay otra cifra, no hay una nueva petición. La negociación termina allí, con esa respuesta firme. Abraham ya escuchó hasta dónde llegó la misericordia sobre la ciudad. Si se hallaban 10 justos, Sodoma no sería destruida. Después Abraham vuelve a su lugar. Ese regreso se siente pesado. La llanura sigue estando allá.
Sodoma todavía permanece en pie. Las calles no han ardido. No ha caído fuego. Pero el relato ya dejó marcada una condición que no se volverá a discutir: 10 justos. Y aquí la historia cambia de ritmo. La escena de Abraham se cierra, pero la noche se abre en otra parte. Lo que fue conversación en el camino ahora se va a convertir en llegada dentro de la ciudad. La pregunta que quedó desde el principio sigue sin respuesta completa. Abraham habló, Abraham intercedió, Abraham negoció. Pero todavía falta ver qué se encontrará en Sodoma. El texto no se apresura a mostrar el final. Primero mueve la mirada hacia el atardecer, hacia la puerta de la ciudad, hacia Lot sentado allí cuando llegan 2 ángeles. Todavía no hay humo, todavía no hay ruina. Pero desde este momento la historia entra en la noche donde todo será revelado. 2 ángeles llegan a Sodoma al atardecer. La luz del día ya está cayendo y la ciudad entra en esa hora donde las sombras se alargan sobre las puertas. La Escritura lleva la mirada desde Abraham hasta Sodoma, desde la conversación terminada hasta el lugar donde ahora se verá lo que hay dentro de la ciudad. Lot está sentado a la puerta de Sodoma. El texto lo muestra allí, en el punto de entrada donde pasan los que llegan. Entonces ve a los 2 ángeles. Al verlos, se levanta para recibirlos. Su cuerpo cambia de postura, deja el asiento, se acerca y se inclina con el rostro hacia tierra. Después, habla con ellos. Lot les ruega que entren en su casa. Les ofrece pasar la noche allí, lavar sus pies y levantarse temprano para seguir su camino. Pero ellos responden que no. Dicen que pasarán la noche en la calle, y aquí ocurre algo clave. Lot insiste mucho. La escena se vuelve más tensa sin necesidad de explicar nada. El atardecer sigue cerrándose sobre Sodoma. La calle queda como posibilidad. La casa de Lot queda como refugio ofrecido. No se detalla todo lo que él percibe, pero el texto muestra urgencia en su insistencia. Finalmente, ellos entran con él. Lot los lleva a su casa. Allí les prepara comida. La Escritura menciona panes sin levadura, y ellos comen. Por un momento, la escena parece recogerse en el interior. Una casa, una mesa, alimento, una pausa breve después del camino. Pero la noche todavía no ha mostrado su rostro completo. Antes de que se acuesten, la ciudad comienza a rodear la casa. Y lo que venía desde lejos, desde la conversación con Abraham, ahora llega hasta la puerta de Lot. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete a Cuento de Profetas para seguir escuchando relatos bíblicos como este. Antes de que se acuesten, la noche se rompe. La casa de Lot ya había recibido a los 2 ángeles. Había alimento, había una pausa breve, cerrada entre paredes, lejos de la calle, pero Sodoma no permanece quieta. La Escritura relata que los hombres de la ciudad rodean la casa. No llegan unos cuantos. El texto dice que eran jóvenes y viejos, todo el pueblo junto. La escena se cierra por fuera. La puerta deja de ser solo entrada y se vuelve frontera. Adentro están Lot y sus visitantes. Afuera, la ciudad se junta alrededor, como si la presión de Sodoma hubiera tomado forma humana. Entonces llaman a Lot. Sus voces llegan hasta la casa, exigen que saque a los varones que entraron esa noche. El relato no suaviza el momento. La amenaza está ahí, directa, colocada frente a la puerta. El ambiente cambia por completo. Ya no es la quietud del atardecer, ni el gesto de hospitalidad, ni la mesa servida. Ahora todo está rodeado. Lo más fuerte es esto: la ciudad entera aparece concentrada en esa exigencia. La tensión que comenzó lejos cuando el Señor habló con Abraham, ahora está pegada a la casa de Lot.
Ya no es una pregunta sobre Sodoma vista desde la distancia, es Sodoma misma golpeando el relato desde afuera. Lot escucha. La puerta está entre él y la multitud. Los visitantes están dentro. El texto avanza sin detenerse en explicaciones, pero cada acción se siente más urgente que la anterior. Y entonces Lot sale hacia ellos. No se queda detrás de la puerta, no manda a otros. Sale él mismo, y al hacerlo, la escena queda lista para el siguiente instante. Lot cerrará la puerta tras de sí y hablará frente a la multitud. Lot sale y cierra la puerta tras él. Ese gesto deja una separación clara. Adentro quedan los dos visitantes. Afuera está la multitud de Sodoma. La casa queda a sus espaldas, y delante de él está la presión de los hombres que rodean el lugar. La noche ya no está quieta. Todo se concentra en esa entrada. Lot les habla. La Escritura muestra que les suplica que no hagan maldad. Sus palabras salen en medio de un ambiente cerrado, con la puerta detrás y la ciudad enfrente. No se detalla el tono de su voz, pero la escena misma muestra urgencia. Lot intenta detenerlos antes de que la violencia avance más. Pero ellos no retroceden. La multitud responde con enojo. El texto relata que se enfurecen contra Lot. Lo señalan como extranjero, como alguien que vino a habitar entre ellos y ahora quiere juzgar. La tensión sube de golpe. Ya no solo exigen a los varones que entraron en la casa, ahora también se vuelven contra Lot. Entonces se acercan más. La distancia se rompe, lo empujan, la puerta queda en peligro. El relato muestra que intentan romperla, como si la casa ya no pudiera contener lo que venía desde afuera. El momento se vuelve estrecho, físico, inmediato, y entonces ocurre algo clave. Antes de que la puerta ceda, antes de que la multitud entre, los ángeles actúan desde dentro. La escena está en su punto más apretado. Lot afuera, la gente encima, la entrada bajo amenaza. En el siguiente instante, unas manos lo tomarán y lo meterán de nuevo en la casa. Los ángeles extienden la mano. Lot está afuera, con la multitud encima y la puerta a punto de ser forzada. La escena ya no avanza con palabras, sino con presión. Los hombres de Sodoma se han acercado para romper la entrada, y Lot queda en medio de ese peligro, separado de la casa por un instante que parece demasiado estrecho. Entonces los ángeles lo meten dentro. La Escritura relata que lo hacen entrar con ellos en la casa y cierran la puerta. El movimiento es rápido y decisivo. Lot ya no queda expuesto frente a la multitud. La puerta vuelve a quedar entre la casa y la ciudad, pero ahora no como una defensa frágil, sino como el límite que los ángeles aseguran desde dentro. Y en ese momento, la escena cambia. Los hombres que estaban afuera son heridos con ceguera, desde el menor hasta el mayor. El texto muestra que todos quedan alcanzados por ese golpe. Los mismos que rodeaban la casa, los mismos que buscaban entrar, ahora no pueden encontrar la puerta. La amenaza no desaparece de inmediato, pero queda confundida. La Escritura dice que se cansaban buscando la entrada. Esa imagen pesa mucho. La multitud sigue allí, moviéndose en la oscuridad, intentando hallar lo que ya no puede ver. La puerta está cerca, pero para ellos se vuelve imposible. Primer giro. La ciudad no retrocede ni ciega. Aún heridos, siguen buscando. Aún sin poder ver, continúan alrededor de la casa. Y mientras la noche sigue sobre Sodoma, adentro los ángeles están con Lot, porque la siguiente escena ya no tratará de detener a la multitud, sino de sacar de la ciudad a quienes puedan salir. Dentro de la casa, la noche sigue cargada. Afuera, los hombres de Sodoma han quedado confundidos, cansándose mientras buscan una entrada que no pueden hallar. Pero adentro, la escena no se detiene. Los ángeles se vuelven hacia Lot y le preguntan quién más tiene allí. La pregunta abre otra urgencia: yerno, hijos.
hijas. Todo lo que Lot tenga en la ciudad debe salir. La Escritura relata que los ángeles le dicen que saque a los suyos de aquel lugar, porque van a destruirlo. La razón ya no queda escondida. El clamor contra ellos ha crecido delante del Señor. Entonces Lot sale a hablar con sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. No se detalla el camino ni la hora exacta dentro de esa noche, pero el texto muestra que Lot lleva la advertencia fuera de su casa. Sus palabras son directas. Deben levantarse y salir, porque el Señor va a destruir la ciudad, pero ellos no lo reciben como advertencia. La Escritura dice que a sus yernos les pareció que Lot bromeaba. Ese momento corta la escena con fuerza. La ciudad está bajo sentencia. Los ángeles ya han hablado. La destrucción se acerca. Y aún así, para ellos, las palabras de Lot no tienen peso. Segundo giro. La advertencia suena real, pero no todos la creen. Lot ha salido con urgencia, pero regresa a una realidad más estrecha. No todos se moverán, no todos saldrán. Y mientras la noche avanza hacia el amanecer, la historia queda atrapada entre una orden clara y una ciudad que todavía no entiende lo cerca que está el final. En el siguiente momento, ya no será noche cerrada. Al amanecer, los ángeles apresurarán a Lot. Al amanecer, los ángeles apresuran a Lot. La noche ha pasado con la advertencia encima de la casa, pero ahora la luz comienza a tocar Sodoma. No se detalla el color del cielo ni el ruido de las calles, pero el ambiente sugiere una urgencia más pesada que el silencio. Ya no queda espacio para esperar. Los ángeles le dicen, levántate. La orden es directa. Lot debe tomar a su esposa y a sus 2 hijas que están allí para que no sean consumidos en el castigo de la ciudad. Todo se reduce a salir. No hay negociación, no hay otra búsqueda, no hay una pausa larga para mirar atrás. El tiempo se está cerrando. Pero Lot se tarda. La Escritura no explica por qué, solo muestra el retraso. Ese detalle cambia la escena, porque mientras la destrucción se acerca, Lot todavía no se mueve con la rapidez que el momento exige. La casa ya no es refugio suficiente. Sodoma debe quedar atrás. Entonces los ángeles toman las manos, toman la mano de Lot, toman la mano de su esposa, toman la mano de sus 2 hijas. El texto muestra una salida marcada por misericordia. No caminan solos hacia afuera, son sacados. La urgencia se vuelve movimiento. Los pies dejan la casa. La ciudad empieza a quedar detrás. Tercer giro. Salen porque el Señor tuvo misericordia. La escena ya no está en la puerta rodeada por la multitud. Ahora está en el borde de una huida. Lot, su esposa y sus 2 hijas son llevados fuera de la ciudad, mientras Sodoma sigue en pie por unos instantes más. Y en el siguiente momento, cuando estén fuera, la orden será clara: escapar por la vida y no mirar atrás. Antes de continuar, suscríbete al canal para acompañarnos en más historias de la Escritura. Ya están fuera de la ciudad. La Escritura relata que, cuando lo sacaron, la orden fue clara: escapar por la vida, no mirar atrás, no detenerse en toda la llanura. El momento ya no permite pausa. Sodoma queda detrás, todavía visible, todavía en pie, pero ya marcada por lo que está a punto de caer. Lot, su esposa y sus 2 hijas avanzan. No se detalla cada paso, pero el texto muestra urgencia. La salida no es tranquila, no es una despedida, es una huida. El aire de la mañana carga una tensión distinta, porque la ciudad que acaban de dejar no ha terminado su historia, pero su final ya viene. Entonces Lot habla. La Escritura relata que teme no alcanzar el monte y pide huir a una ciudad pequeña. Esa ciudad es Zoar. La escena se mueve con rapidez. El juicio está suspendido solo mientras él llega.
La misericordia que lo sacó de Sodoma todavía acompaña su escape, y entonces ocurre el punto decisivo. Cuando Lot llega a Zoar, el sol ya ha salido sobre la tierra, la luz toca la región, pero esa luz no trae calma para Sodoma. Al contrario, marca el instante en que la espera termina. El Señor hace llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. La ciudad queda bajo juicio. La llanura cambia para siempre. El texto no se detiene en gritos ni en detalles que no menciona. Solo muestra la fuerza del acto. Fuego desde los cielos, destrucción sobre las ciudades, sobre toda la llanura, sobre los moradores y sobre el fruto de la tierra. Pero todavía falta una pérdida. En medio de esa huida, con la orden ya dada de no mirar atrás, la esposa de Lot hará el movimiento que cerrará el golpe más silencioso de esta salida. La orden había sido clara: no mirar atrás. Lot ya había llegado a Zoar, el sol había salido sobre la tierra, y entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. La llanura quedó bajo destrucción. Las ciudades, sus moradores y el fruto de la tierra fueron alcanzados por el juicio que la Escritura relata. Pero en medio de esa salida ocurre la pérdida. La esposa de Lot mira atrás. El texto no detalla sus pensamientos, no explica qué cruzó por dentro de ella, solo muestra el acto: miró atrás y se volvió estatua de sal. La huida que había comenzado con manos tomadas por misericordia queda marcada por ese giro silencioso, definitivo. Después, la escena vuelve a Abraham. Muy de mañana, Abraham va al lugar donde había estado delante del Señor. Desde allí mira hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Ya no ve la ciudad como antes. Ya no está el silencio de la espera. Ahora ve humo que sube de la tierra como humo de un horno, y ahí se cierra el misterio. Abraham negoció, bajó de 50 a 10. Escuchó que por amor a 10 la ciudad no sería destruida. Pero Sodoma cayó, porque el relato muestra que no se hallaron esos 10 justos. Aún así, Lot no quedó dentro del fuego. La Escritura relata que cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Así termina la escena: misericordia y juicio en la misma historia. Abraham mirando el humo, Lot fuera de la ciudad, Sodoma convertida en ruina y la esposa de Lot detenida para siempre después de mirar atrás.